Score Nation. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo en Score Nation. El día de hoy un poquito diferente. El día de hoy no me acompaña, como es costumbre, Jorge. El día de hoy Omar nos hizo el favor de venir, ya que Jorge se encuentra un poquito inestable. Le mandamos un fuerte abrazo y un saludo para que se recupere pronto. Y el día de hoy, como lo pueden ver aquí, está Omar Valdés, quien ya estuvo hablando con nosotros de la NFL y que hoy pues me acompañará en este nuevo capítulo. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal, Yayo? Un gusto estar aquí contigo, compartir. Un saludo también a Jorge, ¿no? Que es el titular de este espacio. Que te recuperes pronto, amigo. Y pues aquí para hablar una vez más del deporte y de sus grandes exponentes, ¿no? Sí, como es costumbre, tenemos en Score Nation ya hemos hablado de muchas historias de deportistas y el día de hoy es un capítulo donde haremos esto nuevamente. El día de hoy vamos a hablar de una corredora, de un atleta impresionante, de un atleta que marcó récords que parecían imbatibles, de un atleta que en serio se ha esforzado mucho, que ha llevado el deporte más allá de solo las pistas y que ha logrado muchísimas cosas. Vamos a hablar de Allyson Felix, Omar. Sí, Allyson Felix, esta corredora de velocidad, que pues la verdad impresionante. Yo cuando empecé a investigar de toda su trayectoria, al principio dije, no, pues es como la Usain Bolt pero mujer, y no, creo que es al contrario, porque si alguien deberíamos comparar con ella es a la inversa, ¿no? O sea, a Usain Bolt, porque ella inclusive ha tenido pues mayores logros. Ahorita lo vamos a comentar. Sí, pues tenemos muchas veces esta costumbre errónea, ¿no? De siempre comparar con los deportistas hombres. La cuestión es aquí ver los logros directamente, no independientemente de las cuestiones de género, independientemente de esas cosas. Aquí vamos a hablar de la corredora que ha superado a todo mundo, que sus récords lo enmarcan. Ya iremos desarrollando cada uno de ellos, pero es una corredora impresionante con una técnica muy particular, una corredora muy funcional y que ha dejado una huella clave en los Juegos Olímpicos, pero también en los mundiales, ¿no? de atletismo. Vamos a hablar de ella entonces. ¿Quién es Allyson Felix? Ella nació en California. Ella es una corredora que desde muy pequeña, desde que estaba en la secundaria, se empezó a incluir, buscó este espacio en el atletismo. Desde que estaba en secundaria, ella digamos que estuvo buscando este espacio y en sus primeros años de competencia dejó grandes marcas, principalmente en el campeonato ASIF de California State Meet, donde si bien inició obviamente pues en su primer torneo no tuvo las marcas más altas, terminó ganándolo de forma consecutiva 5 veces, ¿no? Desde ahí ya ella ponía su nombre en alto desde este rango juvenil, claro, pero ya mostraba esa calidad desde muy joven. Ya estaba consiguiendo estas grandes rachas y estas victorias consecutivas, lo que siempre queda para los grandes deportistas, ¿no? Sí, desde pequeña destacando con su velocidad, ¿no? Que ella en una entrevista también para los medios de los Juegos Olímpicos decía que para ella era un don. Ella es muy religiosa, que era un don que Dios le había dado y que pues a través de eso, ¿no? Como veremos también al ratito, como bien decías, lo llevó más allá de las pistas, pero aprovechando pues su velocidad, destacando, como bien dices, desde muy pequeña, y que su debut en unos Juegos Olímpicos ya fue hace tiempo, en Atenas 2004, apenas ella con 19 años de edad, y que se convirtió en una de las sorpresas, y así fue su irrupción. Una de las sorpresas porque era desde entonces y ahora en la actualidad más, pues parte de grandes equipos, ¿no? También, o sea, es una de las relevistas que ha formado parte de grandes generaciones, y eso le ha dado muchas medallas. Digamos que entre los puntos clave que hay que resaltar de ella, que ya desarrollaremos, es sí la parte física, su preparación, la cuestión técnica, claro, porque pues si hay que hablar de deportistas y sus logros, hay que hablar tanto de los números, pero también de lo que hicieron, ¿no? De cómo lo hacían,
del propio espectáculo que daban, del propio rendimiento físico que podían alcanzar. Pero también un punto importante es que muchos deportistas buscan, ¿no? Ciertas motivaciones, y esta en este caso pues es una persona que ha dejado en claro su percepción de acuerdo a esta cuestión de Dios, ¿no? De cómo ella percibe que para ella es un don, y cómo lo ha mantenido y ha buscado corresponder a eso, ¿no? Pero bueno, ya diste el punto de inicio en su carrera en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, que fueron unos Juegos Olímpicos muy recordados por muchas historias. Digamos, también tiene que ver que entre más contemporánea sean los Juegos Olímpicos, pues más visibilidad van a tener, ¿no? Y más cosas se van a notar. Pero digamos que en esta época de los Juegos Olímpicos 2004, pues ya se daban grandes historias de todos los países, más deportistas con un mayor nivel, un mayor nivel de espectáculo, de competencia. Y es aquí donde ella, si no me equivoco, con 18 años, llega y consigue subirse al podio, y lo hace de una manera espectacular, muy joven, ya quedando en la historia del deporte en su primera participación. Sí, con una plata ahí precisamente en Atenas 2004, nada más por detrás de Verónica Campbell, ¿no? Esta jamaiquina. Sí. Y como bien decías, pues también hay muchas historias a nosotros. Bueno, a mí se me viene a la mente Ana Gabriela Guevara, que, sí, claro, que también fueron caso. Fueron... Que obtuvo plata. Exactamente, y contra esta competidora de Bahamas. Pero sí, Allyson Félix, muy jovencita, 19 años, y compitiendo en esta prueba a los 200 metros, la plata, la primera de 11 medallas que obtuvo a lo largo de toda su carrera en Juegos Olímpicos, asistiendo a 5 justas. Pues irrumpió de una forma, o sea, llegó y... Sí, y es que esto era como que un mensaje claro de lo que se avecinaba, ¿no? Que es una coincidente siempre con todos, creo yo, los deportistas de los que hemos hablado. El patrón está en que desde muy jóvenes consiguen grandes triunfos, consiguen estar bajo el foco de los medios de comunicación, y de les la gente. Pesa, ¿no? Se ve que no les pesa, exactamente. Y son cosas que coinciden, y es lo que marca una posible gran historia, como es este caso de Allyson, ¿no? Y sí, en Atenas 2004, ella consigue sus primeras medallas. Y digamos que ella resalta entre todas las atletas, entre todos los deportistas, por ser una de las pocas que en diferentes categorías o en diferentes distancias triunfó, ¿no? En caso de 100, 200 y 400 metros, ya sea en formato individual o en relevos, ¿no? O sea, en relevos, en 4 por 100 y 4 por 400, que ahí exacto. Fue donde ha arrasado con el equipo de los Estados Unidos. Y donde ella decía, ¿no? Que al final de cuentas también la motivaba a ella dice, así como yo veía a las grandes atletas y fueron una inspiración para mí, o sea, también esa parte, ¿no? De tratar ella de inspirar a las niñas, a las adolescentes, no solo de su país, sino de todo el mundo, a que sea cual sea su situación, busquen trascender en cualquier aspecto, ¿no? De la vida, y en el deporte en este caso. Entre los deportistas que más continuidad han tenido y han sido más regulares, ella es un ejemplo, porque empezó en Atenas 2004 y después llegó a Beijing 2008, mucho más preparado obviamente, con mayor experiencia, con más madurez, ya había para ese entonces ganado pues ya más campeonatos mundiales, o sea, ya había hecho ya había mostrado esa gran trayectoria, y en Beijing se repitió otra gran historia, ¿no? Obtuvo el oro en los 4x400 y otra plata justamente en los 200 metros planos, que por ahí también leía que era una de las cuestiones de distancia. Si bien digo, en las diferentes modalidades ella pues tenía esta concentración y esta necesidad de visualizarse y de buscar estar bien concentrada, uno de sus mayores, había leído por ahí que uno de sus mayores retos siempre fueron las distancias, en el tema del ritmo y el tema de digamos las propias longitudes, ¿no? Entre más largas sean, es donde ella sentía que tenía más presión, ¿no? por rendir, ¿no? Pero bueno, en este caso de Beijing 2008 obtiene otras 2 medallas,
y digamos que sigue un paso firme, como pocos deportistas, bueno, no sé si pocos deportistas, pero como casos muy particulares, un paso firme donde en cada una de sus presentaciones seguía obteniendo medallas con una gran presentación y un gran nivel. Sí, claro, Yayo, pues se da su primer oro y estamos hablando pues nada más de la parte esta olímpica, ¿no? Pero también en los campeonatos mundiales de atletismo, sí. Es la atleta que más medallas tiene, por ahí si no me equivoco tiene 13 medallas. A nivel de campeonatos mundiales, sí, 13 medallas. Mundiales, y pues superó hace poco a Usain Bolt. Pues él tiene 11, eran 12 pero le quitaron uno, ¿no? Por un problema de... No recuerdo si fue por un problema de doping. El caso es que ya ves que hace tiempo tuvo problemas de ese tipo. Pero sí, quien a nivel general, quien tenía más medallas a nivel campeonatos mundiales era Usain. Y lo superó Allyson Felix ya con 13 preseas, ¿no? Una marca que parecía también insuperable, ¿no? Sí, y como bien dices, en los olímpicos también se nota más pues esa constancia, ese continuo sentimiento, ¿no? De superación, ya haciendo lo de Atenas 2004, en Beijing 2008 y en Londres, creo que... El siguiente paso que fue a Londres. El cúspide, la cúspide más bien de su carrera, al conseguir 3 oros en esa justa, en los 200 metros ya, digamos que dio ese pasito, ¿no? Que le faltaba para en los 200 metros adjudicarse el oro. Sí, porque había obtenido puras platas. Uh-huh. Y el 4x100 y el 4x400 que junto con Estados Unidos, junto con sus otras compañeras, ha dominado desde Beijing 2008 hasta Tokio. Y se han llevado los oros en 4 ediciones consecutivas, pues con ella siendo fundamental, ¿no? Sí, pues el nombre más pesado ahí. Exactamente. Sí, esos Juegos Olímpicos también, o sea, como que así siempre ha ido creciendo, ¿no? A lo mejor, ahorita hablaremos de Tokio, pero en Tokio, por cuestiones de la edad, lógicamente, a lo mejor pudiéramos adjudicarlo por ahí, es que se ve que ese rendimiento bajó, pero sí, justamente, como dices, pudiéramos considerar la cúspide, ¿no? En Londres 2012, porque fue donde más medallas obtuvo, fueron 3 medallas de oro. Y de oro, ¿no? Entonces, esas cosas las hacen pocos deportistas. Después llegó Río de Janeiro, 2016, donde otra vez le fue muy bien, donde obtuvo más medallas, donde siguió marcando récords, siguió acrecentando sus propias marcas, su ¿no? leyenda, exactamente, Uh-huh. con otros 2 oros en los relevos, en el 4x100, el 4x400. Uh-huh. Y la plata ahora en una prueba que hace ratito tú decías, se les complicaba más, ¿no? Se le complicaba esta parte de las distancias un poquito más largas, y se superó, y en los 400 en los 400 metros planos fue su primer medalla, y fue una plata. Y este constante, ¿no? Deseo de superación, de demostrar que a sus 30 años. Sí, ya uh-huh. Pues veterana, se puede decir, considerarse para esta clase de pruebas. Uh-huh. Y consiguió una plata y siguió cosechando oros. Y después, ¿no? Viene el Tokio, el cierre a una carrera excepcional. Bueno, al menos en ese sentido olímpico, pues, no sé creo si... que no lo ha anunciado, pero sí es poco probable, ¿no? Que llegue a sus 38 años, ¿no? Para París. Y más por esta cuestión, ¿no? De que ahorita nos vamos a adentrar un poquito. Uh-huh. De la parte de que ella tiene una hija. Uh-huh. Y pues se tiene que... esta parte, ¿no? De compaginar la vida de deportista con la vida como madre, pues es un poquito más complicado. Sí, siempre va a tener sus implicaciones, ¿no? Y ella llegó, por ejemplo, a Tokio ya siendo madre, y como un ejemplo de ruptura de muchas formas un tanto injustas que se ha tenido el propio sistema. Pero sí, ella llegó a Tokio después de Río de Janeiro, llegó a Tokio en un gran nivel a sus 35 años. O sea, imagínense esa exigencia que debió tener en sus propios entrenamientos, ¿no?
consiguió nuevamente batir récords, obtuvo una medalla de bronce y una medalla de oro. Y digamos que, aunque no lo ha anunciado, pues pudiéramos considerar que tal vez ya es lo último o una de las últimas etapas de su carrera, ¿no? Porque pues obviamente los años pasan y que llegue ya casi cumpliendo 40 años en una siguiente competencia, que tampoco lo debemos dudar, ¿no? Hemos visto muchas historias de deportistas que se reponen y simplemente la edad no les pesa, pareciera, ¿no? La edad, al final, bien dice un dicho, ¿no? Es un número nada más. Y estos deportistas de élite, pues no se puede dudar de ellos y de su habilidad, de su tesón por seguir acrecentando su legado. Un legado que, pues, en Estados Unidos superó a Carl Lewis, una leyenda también del atletismo estadounidense. Exactamente, y quien obtuvo 10 medallas en toda su carrera a nivel olímpico, y ella lo superó con 11, o sea, es de las más laureadas, además de ser la mujer más laureada también con medallas de oro, teniendo 7, la única mujer que ha logrado 7 medallas de oro. Sí, 7 medallas de oro a nivel olímpico, en total 11, son 7 medallas de oro, 3 de plata y 1 de bronce, que pues digamos pudiéramos tomar como un ejemplo de vida, un ejemplo de una deportista que simplemente ganó con su propia capacidad, porque a diferencia de muchos otros deportistas que se ven envueltos en problemas de doping, por ejemplo, en problemas cuestión médica o ese tipo de cosas, creo que también fue una carrera muy pulcra, ¿no? Una carrera muy como que muy limpia. Recta, limpia, exactamente, en el sentido de que siempre resaltó por esa capacidad física y no tanto por otras cuestiones que luego pueden manchar, ¿no?, un poquito las carreras de los deportistas. En su caso, creo que no solo es el hecho de la cantidad de medallas que obtuvo, sino la manera en la que lo hizo. Siempre una deportista como un ejemplo, ¿no? Una deportista que siempre mostró esa capacidad, esa disciplina y ese talento, y esforzándose lo máximo para obtener esas medallas. Aquí están los resultados. Es la deportista que más campeonatos mundiales tiene a nivel de atletismo, y es a nivel olímpico. En atletismo es la que más medallas también tiene, ¿no? Y con ese récord de las medallas de oro es algo espectacular. Es un ejemplo que debemos también tomar en cuenta, ¿no? También en muchos sentidos de la vida, pero yo creo que para los deportistas evidentemente ya va a ser una inspiración, ¿no? Sí, bien mencionas, ¿no? El cómo. Para mí creo que las formas también son muy importantes, no nada más el buscar a toda costa la victoria. Ganar por ganar, ¿no? Exactamente, o como dicen algunos, que el fin justifica los medios. Creo que no, pero ella pues no se ha visto envuelta en este tipo de polémicas. Lo ha hecho de una manera, ya lo decías, íntegra, pulcra, y pues es un hándicap, ¿no?, que tiene su... Es que es necesario resaltarlo. Por ejemplo, el programa pasado hablábamos de injusticias en el deporte, en el caso mexicano, y por ejemplo ahí uno de los temas que tocamos fue esta búsqueda de ciertas ventajas por parte de, en este caso, futbolistas, o bueno, un sistema que los orilló a eso. Sí, los cachirules, ¿no? Ajá, que buscó aprovecharse del tema de la edad y con ello las condiciones físicas y mentales para poder triunfar, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Otro tema importante es el caso del comité ruso, que ha sido sancionado fuertemente, ¿no?, por el Comité Olímpico Internacional, y que ha sido tal el nivel de sanción que una parte nace en diferentes cuestiones, ¿no? Una, pues, ¿qué pasa con los deportistas? ¿Fue su culpa? ¿No fue su culpa? ¿Los obligaron a hacerlo? ¿Quiénes son los nombres? Eso por un lado. Por otro, ya no poder ni siquiera portar tu bandera, ¿no? En este caso, en unos Juegos Olímpicos, o que toquen tu himno nacional. No escuchar tu himno, escuchar hay una pieza muy bonita, pues, pero... Sí, escuchar a Tchaikovsky, pero obviamente no se compara, ¿no?, con la sensación, sí, o sea, ese tipo de cosas, ver tu bandera, tu himno. Ese tipo de cosas son las que manchan a muchos deportistas, ¿no? Y cuando hay casos como el de Allison, donde realmente no hubo una búsqueda de ventajas, o no fue orillada a tomar decisiones éticamente cuestionables,
creo que es digno de resaltar, ¿no? Porque si analizamos a todos los deportistas, cada una de sus historias, pues en muchos casos nos vamos a topar con estas cuestiones, ¿no? Que les van un poquito en contra y en su caso no fue así, o sea, es algo digno de resaltar. Es la excepción dentro de muchos deportistas de élite. Y siendo pues la máxima exponente en la velocidad, en el atletismo a nivel mundial, y que lo haya logrado sin algún tipo de ventaja extradeportiva, pues lo hace todavía más grande, ¿no? Y con esta parte de bueno, la técnica que bien la mencionas, hablemos de la técnica, que es algo, así como hablamos de la parte de la disciplina, ya directamente en la técnica, pues siempre que hablamos de un deportista que es bueno en lo que hace, pues vemos cómo lo hace, ¿no? Y es importante cuestionarse por qué obtiene las cosas como las obtiene, por qué tiene ese rendimiento, ¿no? Y hay puntos básicos, digo, no sé si Omar, pero yo no soy un experto en atletismo, evidentemente en cuestión técnica, pero hay ciertos puntos básicos que han mostrado que si un corredor cumple y sabe manejarlos bien, pues ya le implican una gran ventaja sobre los demás, ¿no? Sí, o sea, tampoco soy mucho, la verdad, pero esta parte de la salida, el tratar de calmar las ansias, de salir justo a tiempo, porque también, si sales antes, pues lógicamente son 2 casos de deportistas, ¿no?, que sancionan por eso. Penalizaciones y quedas fuera. Si sales después, pues ya se te fueron y pierdes una gran posibilidad, ¿no? Sobre todo en estas distancias tan cortas que eran las de 200 metros o de 400, a lo mejor en unas distancias más largas, o los maratonistas, o decir así, pues sí es más la resistencia que pueden llegar a tener, el manejar los tiempos, pero en estas carreras de velocidad, pues sí, la salida es fundamental. Sí, por ahí he visto una frase, bueno, no es una frase, pero es una referencia que decía algo así como, si sales mal, ya perdiste, si sales bien, tienes la mitad de la carrera ganada. O sea, y es cierto, digo, uno observa estas carreras o estas competencias y pues evidentemente lo que se necesita o lo que se ve que es observable, ¿no? En primera instancia es la capacidad de reacción, pero saber reaccionar, ¿no? Saber salir en el momento justo. Y mencionaste algo importante, que es la parte más mental, también la parte de la ansiedad, ¿no? De tal vez esa exaltación que puede tener un deportista, que es algo importante a tener en cuenta. Y es esta parte también otra, ya en el proceso de la carrera, mantener un ritmo, ¿no? Que por ahí había leído que es uno de los puntos clave, ¿no? Mantener un ritmo, no bajar ese ritmo en el sentido de que al momento de estar corriendo, cualquier zancada menor o cualquier baja en ese sentido va a implicar una brecha grandísima, ¿no?, entre los otros competidores. Sí, un titubeo y exactamente. Estás frito. Hay muchos corredores que, por ejemplo, pues un titubeo así terminan cayéndose y con ello terminan luego tirando a los que vienen detrás de ellos, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en otros deportes como el ciclismo, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto que un choque provoca una ola de accidentes atrás? Son cosas que parecieran simples, pero que en el proceso me imagino que han de ser complicadísimas también. Sí, no fallar porque son cuestiones mínimas. Son cuestiones de milésimas de segundo, ya no digamos de segundos. Y muchas veces, pues los deportistas, o también en esta parte de los relevos, la coordinación, ¿no?, que debe haber. ¿Cuántas veces no hemos visto que se les cae el testigo y ahí también se pierde muchísimo tiempo? Y en los relevos, como en cualquier otro deporte de conjunto, pues dependes no solo de ti, ¿no? También, que es algo que puede jugarte en contra, ¿no?, muy fuertemente. O sea, y por ejemplo, en esto que mencionaba el ritmo, entiendo que es esta parte más complicada de manejar por los deportistas, sobre todo en las carreras de 200 y 400 metros, que es donde pues tienen que mantener ese mismo nivel y al final de la carrera no pueden bajar nada, ¿no? Por ahí me acuerdo, por ejemplo, en Londres 2012, fue en Río de Janeiro, creo. Justamente en esta competencia donde participó Allison, Shawn Miller, por ejemplo, quien era la otra gran representante, terminó tirándose al final de la carrera para alcanzar a pasar primero la meta, ¿no?
O sea, que son cuestiones donde también en un contexto muy competido, muy a la par, buscan luego también sacar ventaja de otros lados, que sea válido obviamente, pero lo que enmarca lo dificultoso que puede ser correr en un alto nivel junto a otros 7 corredores, ¿no? Sí, son carreras, sobre todo esta, te decía la de la velocidad, Uh-huh. donde ahora sí se aprovecha hasta la más mínima, el más mínimo detalle, como esto que decías de lanzarse, ¿no? Llegar cayéndose, y pues ella además de todas estas cuestiones técnicas, pues sí, tiene un don, como ella lo dice, que podría ser un don o algo bien desarrollado, ¿no? Sí, algo genético, como su ligereza, o sea, la rapidez que ella tenga, y pues la reacción, esta parte que también te comentaba del psique, de la mentalidad, de decir, o sea, de estar tranquila en un momento de tanta tensión, para que esa tranquilidad no, o sea, de calmar la ansiedad, vamos. Uh-huh. Sí, y también se ve reflejado en otras cosas básicas, ¿no? Que son la zancada, el braceo, que son también, es donde se muestran aptitudes en mantener el ritmo, ¿no? Y en mantener ese buen nivel al momento de correr, ¿no? Ella ha cumplido con estas cuestiones básicas, por así decirlo, o con estas, ha mostrado sus aptitudes en todas estas cuestiones que sí son básicas para cualquier corredor, que es desde el tema del braceo, de la zancada, el peso, la ligereza, la propia forma del cuerpo, ¿no? Ha sido una corredora muy veloz. Ella ha cumplido con todo esto y es lo que también le ha dado siempre cierta ventaja sobre otros, ¿no? Quien mejor lo maneje es quien va a tener mejores posibilidades, ¿no? Y toda esta, digamos, grandeza reflejada en la cuestión física, reflejada en sus valores como deportista, reflejada en las medallas que ha obtenido, pues también ha sido una grandeza construida a base de obstáculos, o mejor dicho, con obstáculos, superando esos obstáculos, ¿no? Que es donde ya entran temas más controversiales y donde ella fue un ejemplo de cómo movilizar incluso a más deportistas para que alcen la voz y no sufran esta clase de injusticias. La primera, el tema de que en 2018, por ejemplo, pues ella decidió ser madre, pero tuvo complicaciones, ¿no? En el propio proceso de gestación, tuvo complicaciones y eso puso en riesgo no solo su integridad, sino la de su hija también. Incluso se hablaba de que en su momento podía incluso perder la vida, ¿no? Por estas complicaciones que tuvo. Sí, con la preeclampsia, que es un problema de hipertensión. Uh-huh. Exactamente, durante el embarazo, lo que obliga a que le practiquen una cesárea, y que es algo, pues, complicadísimo, ¿no? Para las mujeres ahí, todas las que a lo mejor hayan tenido un problema de esto y que sepan pues lo que es lidiar, ¿no? Con esta parte, pues lo van a entender mucho mejor, y al final de cuentas, pues afortunadamente, pues ella pudo sobrevivir, su niña también, y pues sería nada más el comienzo, ¿no? de toda esta problemática, de esta parte en la que desgraciadamente nunca nos habíamos metido tanto aquí en Score Nation con esta parte de la vida privada, de la vida personal de los grandes deportistas. Era más... Pues que es una conexión deportiva al final de cuentas. Exactamente, esta parte sí de que ella tiene su niña y le impide a lo mejor competir de una manera adecuada, por todos los cuidados, ¿no? Que sabemos que se deben tener con los niños, con los recién nacidos. Y es que este problema de preeclampsia, es un problema, como les decía, de hipertensión, ¿no? Es en mujeres que se embarazan pueden presentar estas problemáticas generalmente 20 semanas después, tengo entendido, en el proceso de gestación.
Y digamos que esto puede afectar y afecta no solo al bebé, o sea, afecta desde la propia madre a otros órganos, por ejemplo, y esto puede significar pues para muchas perder la vida, ¿no? O sea, puede ser algo muy, muy peligroso. Y como bien mencionas, este fue el comienzo de una problemática donde ella salió como un ejemplo de éxito, de lucha, pero fue ante una injusticia, una clara injusticia, ¿no? Y es que luego de que se embarazó y tuvo estas complicaciones con su embarazo, ella era patrocinada desde que comenzó a correr en Atenas por Nike, y esta marca, digamos que luego del tema de que se embarazara y todas estas circunstancias que implica, ¿no? El tema de los cuidados y eso, pues es una percepción muy errónea, es que Nike decide ofrecerle un nuevo contrato, pero bajándole el 70% de lo que le pagaban, ¿no? Lo cual es donde ahí comienza esa gran injusticia. ¿Por qué me vas a pagar menos solo porque consideras que es malo que yo que vaya a tener un hijo? ¿Es en serio? O sea, es un problema grave, ¿no? Y que esto se dio en 2018, o sea, no fue un tema de antaño, ¿no? O sea, es algo reciente. Sí, todavía que en nuestros días siga sucediendo eso, y con esa clase de marcas. Sí, exactamente. Que se olvidan, ¿no? De todo lo que el atleta les ha dado, la exposición que ha tenido su marca a raíz de las buenas actuaciones. Que olviden todo eso, nada más por esta parte de, ahorita ya no me sirves, vas a bajar tu rendimiento a causa de, dicen. No, y el tema, increíble, ¿no? Y el tema que ella discutía evidentemente es una cuestión de desigualdad, porque ese trato no es algo que sea visible para los hombres en este caso, ¿no? O sea, es directamente un caso de injusticia, un caso de desconsideración por parte de la marca, que pues sus directivos o quienes se encarguen pues no entendieron esta parte esencial de entender la parte del valor que tenemos las personas y de enmarcar una igualdad en el trato con tus deportistas, porque esto es un caso de injusticia terrible, ¿no? Y es un caso que debe ser resaltado como eso, como algo terrible, un error gravísimo, ¿no? Ella alza la voz, publica esta denuncia, ¿no? O sí, hace pública esta denuncia que hace contra Nike, con quien terminó rompiendo esos lazos, porque le querían pagar menos por el simple hecho de que estaba embarazada. Le querían pagar menos, le bajaron drásticamente ese apoyo, bueno, ese patrocinio, ¿no? Lo bajaron drásticamente, y es que ella lo hace público, y es así como moviliza a otras deportistas también a pues alzar la voz, ¿no? En torno a cómo las marcas buscan aprovecharse o buscan simplemente seguir su camino sin deportistas de una manera injusta, ¿no? Sí, esta parte de la visibilización, ¿no? De un problema que es latente. Exacto, y de que una deportista, no solamente, sobre todo en el caso de las mujeres, no solamente es la deportista y ya, o no solamente pueden tener aspiraciones en este ámbito, sino que también muchas de ellas, también tuvimos aquí un caso con Paola Espinosa, si mal no me acuerdo, una polémica ahí que decía que su más grande medalla había sido su hija. Y también entender, ¿no? Que muchas veces, o sea, sí llega la realización en la vida del deporte, pero también muchas de ellas pues tienen como aspiraciones. Cualquier persona, ¿no? Sí, exactamente, o sea, no somos solamente un ámbito o una faceta, sino que somos la combinación de varias cosas. Sí, no es una máquina de medallas, o sea. Exactamente. No es una máquina de medallas. Todas las personas tenemos vida privada, tenemos aspiraciones en nuestra vida personal. La cuestión aquí es que, como ella lo resalta, en un tema de desigualdad, pues a ella se le estaba quitando un apoyo que, digo, o sea, es la mejor atleta, es la mejor de todos los tiempos, una trayectoria impresionante, y por una cuestión de este tipo, porque se ha embarazado, neta, le estás quitando este apoyo y te estás comportando de esa manera. Es un tema terrible que luego de que ella lo denunció, lo hizo público, pues sí, salió la marca después a disculparse y a decir que bajo su filosofía nadie debe ser discriminado, pero ya lo habían cometido, ¿no? Y obviamente a cuántas deportistas queda ahí la duda, cuántas no habrán tratado igual o peor, que simplemente a lo mejor no han alzado la voz, pero a cuántas no le han hecho lo mismo. Y no es un tema que solo vemos en las marcas, o sea,
lo vemos en el deporte de otros ámbitos, por el diferentes temas de embarazo, de cuestiones de la menstruación, muchos temas así, que simplemente son desconsiderados los directivos y los equipos, y pareciera que no les importa, o bueno, no les importa, y simplemente marcan esta desigualdad, o sea, desde la cuestión de los sueldos, la cuestión del trato. Hay muchos temas ahí complicados donde es donde uno dice, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué siempre esta percepción tan, podríamos decir, machista, tiene que avanzar tanto, ¿no? O sea, hay muchos temas, ¿no? Donde deben ser tratadas, las personas tratadas con justicia, ¿no? Sí, y desgraciadamente pues no se encierra nada más, digo, este es un espacio deportivo, ¿no? Pues desgraciadamente en muchos ámbitos de la vida cotidiana se muestra este machismo, y qué bueno que alguien de su calibre, de su jerarquía pueda llevar hasta la palestra internacional, hasta, o sea, la visibilidad que tiene por bien lograda por sus méritos deportivos, esta clase de temas, ¿no? Que era lo que ella comentaba, o sea, la querían pues obligar a en las primeras, dice que la primera competencia fueron los campeonatos del mundo después de tener a su hija. Uh-huh. Y pues ella estaba cansada, ¿no? Por toda esta parte que además las mamás primerizas, pues sí es muy complicado el adaptarse a los cuidados, a amamantar a la niña, en su caso. Sí, pues cada quien lo vive, obviamente lo va a vivir de una manera muy particular, ¿no? Pero, o sea, como mencionas, es que creo que da un muy buen ejemplo también el hecho de que luego, con todas esas complicaciones, cuando regresa a competir, ¿cómo lo hace? Ganando medallas. Sí, ganando medallas. Ganando mundiales. En Tokio, el bronce aquí en los 400 metros, que volvemos otra vez, eran las carreras que más se le complicaban, ¿no? Por esta parte de la distancia. Con lo que demuestra lo innecesario que es percibir estas etapas de esa forma tan errónea, ¿no? Como pensar que un embarazo de plano implica una gran pérdida para la marca. O sea, es donde ella muestra con ese gran ejemplo, ¿no? Esta gran capacidad y esta gran forma de visibilizar algo que muchas personas pues tenemos tal vez en muchos ámbitos interiorizado, el hecho de percibir con discriminación o con cierto miedo o con cierto enojo cuestiones que no deberían ser percibidas así, ¿no? Ella lo muestra de una manera, lo ejemplifica ganando medallas, ¿no? Sí, y también, se une a su nuevo patrocinador. Sí, de Juan Nike. Uh-huh. Ajá, y se une con Atleta, que ella lo especifica, que en su contrato hay una cláusula para que ella pueda estar cercana a su hija mientras está compitiendo. También esta parte, la empatía que muestra, ¿no? De que decía que a lo mejor al compartir habitación con algún otro atleta y con su niña pequeña, pues sí era más complicado, ¿no? Porque pues sí, cada atleta trata de que esos momentos previos a una carrera en el hotel, en sus habitaciones, pues estar lo mayormente posible concentradas, sí, una concentración, descansar, que pues sabemos que con un niño pequeño pues es muy muy complicado, y ella... Sí, pues va a implicar menos horas de sueño, va a implicar atender otros campos en tu vida que no sea solo tu entrenamiento, ¿no? O sea, quienes sean mamás o papás pues van a saber describirlo mejor, ¿no? Pero pues implica, obviamente, me lo imagino, no sé si tú tengas hijos, yo no tengo hijos. No, todavía. Pero, pues es que implica, obviamente, vémoslo con nuestros papás, ¿no? A lo mejor es ahí donde vamos a tener el mejor ejemplo. Preguntémosle cómo fue el cambio en su vida cuando llegamos nosotros a este mundo, y ahí vamos a entender a lo mejor este tipo de cosas y poder empatizar un poquito más para así poder, digamos, trabajar y ser mejores en estos temas, ¿no? Ser más empáticos, ser más abiertos y no cerrarnos tanto ante ciertas cosas que no deberían ser así. Sí, también nosotros, digo, como hombres, a lo mejor
pues nunca vamos a experimentar muchas de Sí, las obviamente el situaciones. tema de la paternidad y la maternidad es otro tema. Exactamente. O sea, es algo muy... también. Y que a partir de ahí no tratemos de un poquito pues empatizar con eso, también nosotros hacer la diferencia con nuestras actitudes, con nuestros Sí. o sea, con el apoyo que se pueda dar desde nuestra trinchera. Es que en este caso, ese mensaje, pues, o sea, bueno, no ese mensaje, pero sí, en este caso, quienes pueden generar el cambio, pues son las propias marcas, por ejemplo, ¿no? Que aquí es el principal, la implicación directa es una marca, como lo es en este caso Nike, que simplemente por esa ignorancia o por esas percepciones machistas, pues es que cometieron estos graves errores. Obviamente, en estos casos, pues, a las marcas les toca, ¿no? Entender la parte más humana y menos numérica, la parte más de humanidad, sí, y menos de resultados, a lo mejor, o menos del dinero, que obviamente es un tema también complicadísimo porque pues el dinero parece que marca pautas muy, muy directas. Esto es el caso claro, o sea, le bajaron el sueldo, lo que percibía económicamente en un 70%, o sea, imagínate, o sea, casi le quitan todo, ¿no? O sea, Sí, le dejan una nada y a raíz de que ella levanta la voz también pues otras madres atletas se animan a pues a externar también los malos tratos, ¿no? que llegaron a sufrir. Se le une Laura Webster, una jugadora paralímpica de voleibol. sí. Y logran, ¿no? Generar esta parte de otros apoyos a lo mejor con otras marcas que entienden que además de ser deportistas pues son madres. Son madres. Y que se puede, o sea, a lo mejor puede ser más complicado, pero se puede compaginar la vida de madres. Sí, son etapas que se deben administrar. Con porque... la etapa deportista, pues sí. Sí, totalmente, o sea, son cosas que se deben organizar, y en el entendido de que pues así como hay madres, hay padres, y tanto en el tema de las obligaciones y el tema del desgaste, pues debería ser ya cuando ha nacido el bebé, y esas cuestiones de cómo ser papá o ser mamá, pues deben ser cosas que también deben manejarse bien, ¿no? Porque luego también es el tema de que cuántas a lo mejor deportistas se han hecho cargo de sus hijas, de sus hijos solas, ¿no? Por el tema también todavía extra cancha o extra deportivo, pero que termina impactando por por este desapego o estas injusticias que se pueden vivir de forma sistemática también, ¿no? O sea, hay muchas circunstancias ahí que también hay que resaltar. Sí, claro, también aquí leyendo unas declaraciones de estas atletas, Laura Webster menciona que a veces ni siquiera hay como esta cultura entre los mismos deportistas de hablar de sus vidas personales, de sus hijos, porque se puede percibir como que no estás concentrada en lo que tienes que hacer ahorita. Bien, imagínate. Y no, o sea, creo que también esto es lo que Félix pues ha logrado, ¿no? Visibilizar, dejar romper ese silencio, ¿no? Que ellas como mujeres pues, muchas veces se ven obligadas a hacerlo, y llevar al ojo público pues esta conversación, esta parte de que es algo parte de la vida. Exactamente, de que no por ser o de que no por tener que enfocarte a tu vida personal, a tus labores como madre, no lo puedas hacer compaginando pues tu vida como deportista. Sí, es clave, ¿no? Entender eso, pero es un proceso que muchos deportistas estarán adecuando, a lo que muchos dirigentes de instituciones, de marcas, pues tendrán que abrirse evidentemente y tendrán que entender para poderlo manejar mejor. Pero bueno, eso ha sido como que a grandes rasgos lo que ha sido la trayectoria de Allyson Félix, una deportista, un ejemplo a seguir por lo que hizo como deportista, por su activismo, por este impacto que ha tenido desde la pista, pero también desde fuera, ¿no? Desde el levantamiento de la voz y señalar lo que está mal, señalar lo que debe corregirse.
una deportista que simplemente va a quedar en la historia, tal vez por mucho tiempo, igual y no, como una deportista insuperable. Constantemente los deportistas se van superando, pero al menos en este momento es Allyson Felix la que está en la cima de todo el mundo. Sí, los récords están hechos, ¿no? Para romperse. Quizá, como bien dices, sabe si a corto, mediano o largo plazo alguien llegará a romper los récords que ha impuesto. Pero esta parte de que tanto dentro como fuera del tartán ha hecho historia, o sea, tanto con sus resultados deportivos como con esta parte activista de priorizar pues la vida personal de las atletas, de que no tengan que elegir entre una cosa u otra, ¿no? Que se sepa vivir con todo. Exactamente, que puedan que se pueda, mejor dicho. Que se pueda demostrar que se pueden hacer ambas cosas, ser una buena madre en su caso y ser una excelente deportista. Sí, claro, que todos podamos vivir en donde nos desarrollamos de la manera más plena, ¿no? En términos generales. Exactamente. Pero bueno, esto fue la charla de Allyson Felix. Te agradezco, Omar, que me hayas acompañado en esta ocasión. Ya vamos muy avanzados en esta temporada. Ya casi estamos por cerrar con los últimos capítulos. Pero bueno, te agradezco mucho, Omar, que me hayas acompañado, que hayas aceptado venir en tu segunda visita a Score Nation. No, muchas gracias, Yayo. Yo encantado de poder tocar todos estos... Después vamos a seguir invitando temas deportivos. Gracias. Desafortunadamente ahora por el problemita de salud que tuvo ahí Jorge, pero aquí andamos. Y un gusto también con todos los que nos siguen. Les agradezco mucho, síganos en Instagram, en Twitter, en Facebook. Ya saben, nuestro podcast está así a manera de video en YouTube, pero pueden escucharlo también en iVoox o en Spotify. Estamos ahí tratando cada semana de subir un contenido nuevo, una plática nueva. Pero bueno, les mando un abrazo, cuídense mucho y nos vemos para la próxima. Adiós, Omar. Hasta luego.